Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer estar acá presentando a Guillermo en esta clase. Primero esto, bienvenidos a todos a esta nueva clase del curso de formación político militante. Esta clase se llama Los derechos soberanos sobre Malvinas y en esta ocasión se hace especialmente en conmemoración del 10 de junio, que es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas. Como les dije, es un lujo estar presentándolo al compañero Guillermo Carmona, porque es, además de ser secretario de una línea fantástica de la compañero fue diputado nacional, mandato cumplido actualmente, entre el 2011 y 2019. Ahí lo conocí cuando ganó Bolsonaro, porque él se preocupó por capacitar a los compañeros de la nueva situación de que estaba pasando en la región, y en una de esas charlas hablamos de Brasil y qué significaba la nueva derecha, que hoy la tenemos también laburando acá en Argentina. Él aparte había sido presidente del PJ de Mendoza, entre otras cosas, y tiene un currículum enorme. Bueno, todos sabemos lo caro, lo importante, lo profundo que es para nosotros y para nuestra conciencia nacional, para cada uno de nosotros el tema Malvinas. Por eso nos pareció que es una clase que aparte tiene una ineludible actualidad. Es tan cerca de esta fecha del 10 de la reafirmación que nos pareció muy valioso dar esta clase en este marco y con semejante compañero para que hable con ustedes. Así que sin más, Guillermo Carmona con ustedes. Voy a sacar esto que me resulta más. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, un gusto compartir este encuentro con ustedes. Un agradecimiento enorme a quienes han organizado esta conversación. Muy especialmente quiero agradecerle a Carlos López por la invitación y también manifestarles la alegría de ver a compañeros y compañeras que hacía bastante que no veía. La pandemia ha hecho que se distancien los encuentros. Y acá me encuentro compañeros con los que saludé antes, que nos hemos encontrado en ámbitos del Congreso, nos hemos encontrado en ámbitos sindicales, en ámbitos políticos partidarios, así que un gusto. Bueno, yo voy a intentar compartir con ustedes una visión. El título es grande, voy a hablar de los derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas. Da la posibilidad de desarrollar una perspectiva muy amplia. Tiene esa ventaja, es un título que da para hablar de los muchos aspectos que encierra la cuestión Malvinas, pero también el desafío. Lo que quiero es que les sirva a ustedes lo que pueda compartir con ustedes, más que el hecho de responder a la consigna del título. Sí voy a decir que nosotros lo decimos, valga la redundancia, muy rápidamente, decimos muy rápidamente soberanía sobre Malvinas. Y a veces no pensamos todo lo que encierra esa palabra soberanía, qué es lo que significa, qué es lo que nos dice. Porque hablar de soberanía sobre Malvinas implica una cosa muy importante. Implica, miren, yo se lo voy a decir en términos así para que nos entendamos muy llana y directamente. Significa decir que eso es nuestro, que Malvinas es nuestro. Y decir que eso que es nuestro y que está en posesión ilegal e ilegítimamente de otro, requiere decir también, es tiempo de que se nos devuelva lo nuestro que está en poder de otro. Hablar de soberanía es hablar de eso, es dar cuenta de que hay un país, un Estado, un pueblo que tiene derechos que le han sido arrebatados y que hay un país que los ha arrebatado.
que se ha apropiado ilegítima y legalmente de lo que es nuestro. Eso es nuestro, nos lo tienen que devolver. Esto es así. Ahora bien, decirlo es fácil, el gran objetivo es pensar cómo nos acercamos nosotros a ese objetivo. En primer lugar, como estoy conversando con compañeros y compañeras que son cuadros políticos, quiero dar un contexto del terreno en el cual el escenario en el cual se desarrolla nuestra lucha por la soberanía sobre Malvinas. En segundo lugar, voy a hacer algunas reflexiones respecto de qué es lo que creo que significa hoy Malvinas para el pueblo argentino. Y en tercer lugar, voy a intentar compartir con ustedes un análisis de cómo podemos acercarnos al objetivo de recuperar el ejercicio de soberanía sobre Malvinas. Y quiero contarles también las cosas que estamos haciendo desde nuestro gobierno, desde la Cancillería y desde la Secretaría que está a mi cargo. Empiezo por el escenario. Esta es la parte que generalmente más nos apasiona a quienes tenemos vocación política. Perón decía que decía algo así, nosotros lo simplificamos, en realidad es más complejo como decía, pero nosotros decimos que Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Hay un texto de Perón que es muy lindo, para los que somos provincianos quizás nos suena un poquito despectivo, pero dice, el abordaje de la política, no lo voy a decir textual, pero es algo así. Abordar la política desde una perspectiva meramente nacional, solamente nacional, es algo así como reducir a la política a una cosa de provincias. Entonces, lo que hacía Perón es poner en valor la perspectiva de la política internacional, que sin la cual nosotros no podemos, es muy difícil que nosotros podamos llevar adelante una política nacional centrada en nuestras banderas históricas, nuestra bandera de independencia económica, de soberanía política y de justicia social. Eso requiere un marco internacional. Por eso yo voy a tratar de compartir con ustedes algunas consideraciones respecto del marco internacional, antes que nada. Y fíjense, arranco por este lado. Vivimos, creo que está casi de más decirlo, vivimos en un mundo de tensiones, un mundo en tensión y con múltiples tensiones. Seguramente a ustedes se les cruzó Ucrania, Rusia, pero fíjense que hay una situación particular que nos tiene que llamar mucho la atención, que es que antes de la guerra en Ucrania, las tensiones internacionales aparecían desarrollándose en los océanos, en los mares. Si ustedes se fijan, lo que se cumplieron ahora 100 días de la guerra en Ucrania. Si ustedes se fijan qué es lo que se discutía más allá de esos 100 días, estamos hablando de 4 o 5 meses atrás, se hablaba de las tensiones entre grandes potencias en el Océano Índico y en el Océano Pacífico. Ustedes se acordarán que apareció eso que se denominó AUKUS, una alianza integrada por Australia, Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Contra quién esa alianza militar? En una guerra de posiciones, no una guerra declarada ni con ataques de misiles y de armamentos, pero sí en una guerra de posiciones. De quién domina ese espacio territorial del Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Índico, contra China. Aparecía entonces una alianza de países anglosajones, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, compitiendo con China.
por el dominio, por la hegemonía en el océano Pacífico, disculpen, me equivoqué nuevamente, en el océano Pacífico y en el océano Índico. Ahora, la percepción de la realidad mundial cambió bastante con esta guerra que se ha desatado en Europa. Cambió bastante en el sentido de que nosotros lo que prendemos la televisión y lo que vemos son confrontaciones en ciudades, en áreas urbanas, en zonas rurales, pero siempre lo que miramos es lo continental, digamos, un territorio no marítimo. Sin embargo, si uno lee un poquito más en profundidad las noticias, rápidamente puede caer en la cuenta que las grandes batallas en Ucrania se están produciendo en instalaciones marítimas, en áreas portuarias. Hace poco cayó Mariupol, una importante ciudad portuaria que en gran medida permite ha permitido el control de Rusia sobre el Mar de Azov. Aparece una situación similar en otros puntos, otras ciudades. Ustedes recordarán el caso de la planta de fabricación de acero. Bueno, todos ámbitos que uno lo que ve son ataques sobre instalaciones que están en la tierra, pero el control fundamental que está buscando Rusia en esta confrontación tiene que ver con el acceso al Mar de Azov y al Mar Negro. Área fundamental en función de algo que también en estos días ha sido noticia, que es el control de los puertos en función de permitir o no permitir la salida del trigo, de los productos agropecuarios ucranianos, que son de enorme importancia para el mundo. Y han habido negociaciones. Entonces, lo que quiero decirles es que a veces lo que vemos en la tele o leemos en los diarios, las fotos que vemos en los diarios, no reflejan que las tensiones se están produciendo, se siguen produciendo, aun cuando nosotros vemos las batallas que se producen en tierra firme, se están produciendo en buena medida, no exclusivamente, pero sí en muy buena medida, por el control de los mares. ¿Y por qué la importancia de los mares? Recién Javier daba una pista, el trigo. Por los mares circula más del 80 o el 90% del comercio internacional. Entonces no es casual que en el Indo-Pacífico, Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña desafíen a China, gran potencia económica, comercial, que tiene una fuerte presencia en el comercio internacional que se realiza a través de los mares. No es casual. Ni es casual que las luchas en Ucrania se produzcan en torno a la cuestión del control de los puertos. Ciudades costeras, ciudades que permiten el control no solo del comercio, sino también del tránsito de material militar. ¿Qué tiene que ver esto con la soberanía? ¿Qué tiene que ver esto con Malvinas? Tiene muchísimo que ver. Tiene que ver con el hecho de que Malvinas se encuentran enclavadas en un área geográfica de una enorme, fundamental importancia geopolítica, en el Atlántico Sur. En el Atlántico Sur no se presentan actualmente las tensiones que hoy vemos en el Océano Índico o en el Océano Pacífico, ni se visualizan tensiones como las que hoy se dan en el Mar de Azov, en el Mar Negro y en su conexión con el Mar Mediterráneo y por lo tanto con el Atlántico Norte. No se dan como se dan en el Báltico, también los mares de Europa del Norte, pero sí no se puede dejar de reconocer que el Atlántico Sur tiene un valor estratégico fundamental. Fundamentalmente porque el Atlántico Sur es un área que vincula
fuertemente el comercio entre el Índico y el Pacífico. El Atlántico Sur es un área donde los países costeros, tanto africanos como sudamericanos, tienen un enorme potencial de producción de alimentos. Pero además, el Atlántico Sur, en donde se enclavan las Islas Malvinas, está estrechamente vinculado con el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico, allí a través principalmente del Estrecho de Magallanes, ruta alternativa ante cualquier situación que complique el tránsito por Panamá, por el Canal de Panamá. Incluso ya hay embarcaciones que por sus envergaduras requieren un tránsito de otra naturaleza, no como el que ofrece el Canal de Panamá, por lo cual también en esos casos deja de ser alternativo para transformarse en un paso principal, el Estrecho de Magallanes. Allí también, en esa área, se ve una situación de contigüidad entre el Océano Atlántico y la Antártida, entre el continente americano, Malvinas y la Antártida. Y allí hay una enorme riqueza en recursos naturales, en bienes que tienen que ver con lo piscícola, con la actividad pesquera, que tiene que ver con lo que está abajo de la plataforma continental, debajo del lecho submarino, que es fundamentalmente riqueza petrolera, que es la que más conocemos, gasífera, pero también riqueza mineral, de la que poco se habla. Por lo tanto, es un área estratégica. Allí está Malvinas, allí hay una colonia británica, allí hay una fuerte presencia militar británica, y allí estamos ante un escenario, un factor disruptivo, les diría. La presencia del Reino Unido aparece como disruptiva en el Atlántico Sur, fundamentalmente porque estamos ante una presencia que no solamente es colonial, que no solamente implica militarización, sino que es una presencia extrarregional, que rompe con el consenso que los países sudamericanos y africanos han expresado en torno a que ese Atlántico Sur sea una zona de paz y cooperación y zona libre de armamentos nucleares. Entonces, hoy no podemos dejar de visualizar que el Atlántico Sur es un área de potencial tensión si los países de la región no advertimos, no denunciamos el peligro de que las tensiones internacionales que se registran en otros océanos con mayor intensidad se trasladen hacia el hemisferio sur, se trasladen hacia el Atlántico Sur. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que lo que pasa allí en Europa o lo que pasa allí en Asia no es ajeno a los desafíos estratégicos que tiene la Argentina y que tiene América Latina y que tienen también los países africanos respecto de esto que yo les decía, una presencia disruptiva de una potencia extrarregional, que es una potencia nuclear, que es una potencia que tiene un sillón en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que es una potencia que hace 189 años, de manera casi ininterrumpida, ocupa ilegalmente parte del territorio nacional argentino. Ya hubo un ejercicio, no lo voy a hacer ahora con ustedes, por el perfil del público, que ustedes lo van a entender perfectamente por qué hago el ejercicio. En algunos ámbitos de colegios secundarios o universidades, le pregunto a los chicos que están en las charlas, les pregunto sobre las invasiones inglesas a la Argentina.
Entonces yo le digo, ¿en qué año fueron las invasiones inglesas? Ahí nomás me saltan, 1806 y 1807. Eso lo tenemos grabado a fuego. Uno hasta se puede preguntar por qué. Y sí, son muy importantes esos hechos, porque los echamos, por un lado, un triunfo de estos pueblos frente a la prepotencia colonial e imperialista británica, pero también porque allí se expresaron los primeros gérmenes de lo que termina siendo el proceso revolucionario protagonizado por criollos. Esa resistencia hace que se conformen milicias, esas milicias terminan siendo regimientos regulares, y esos regimientos regulares van a dar a varios de los jefes de la Revolución de Mayo y del proceso revolucionario e independentista americano, latinoamericano, sudamericano, argentino, que surge en mayo de 1810. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántas invasiones inglesas tuvimos? Dos, me dicen, 1806, 1807. De la más importante, la que perdura, la más importante porque perduran sus efectos hasta hoy, no la tenemos registrada como una invasión inglesa. ¿Por qué están los británicos en las Islas Malvinas? Porque hubo una invasión inglesa en 1833. Una flota militar que llegó hasta Malvinas, que atacó a la población argentina que allí se producía, que tomó prisionero a las autoridades argentinas que allí estaban y que desplazó a la totalidad de la población argentina de las islas, las desalojó de las islas para colocar allí una población de origen británico. Invasión inglesa en 1833, hay que relacionarlo porque si no, no se entiende por qué los títulos, los derechos argentinos. Ahora, fíjense que en aquella época, como en esta época, en esto la historia es como que se va repitiendo, ¿no? Las tensiones, los conflictos y las hegemonías, los predominios políticos se disputaban en los mares. En aquella época, siglo XVII, XVIII, XIX, como hoy se está reproduciendo esta situación. Es como que ha habido, tras la Guerra Fría, un proceso de nueva lucha por la hegemonía, por el control de los mares. Y los británicos, no es que se dieron cuenta en 1832, o sea, antes de la invasión inglesa a las Malvinas. Los británicos, que ya en esa época eran la principal potencia mundial desde hacía bastante rato, la principal potencia mundial naval, además, visualizaron estratégicamente la posición de Malvinas en esto que generalmente nosotros decimos el paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, las riquezas naturales, la proyección sobre la Antártida. Entonces, ya en el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, habían formulaciones escritas por el almirantazgo británico marcando que esos territorios iban a ser claves tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Y es muy importante que nosotros visualicemos que esa importancia estratégica, que hoy tiene mucho que ver con lo energético, que hoy tiene mucho que ver con lo alimentario, que tiene mucho que ver con el comercio mundial, ya en aquellas épocas iba demostrando también la importancia en esos terrenos. Fíjense que una de las cuestiones que por ahí no tenemos muy presente, hoy nosotros decimos, los británicos buscan aprovechar, utilizar, apropiarse ilegalmente en Malvinas de recursos que tienen que ver con lo energético, es decir, petróleo y gas. Pero fíjense que ya en aquel siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, los británicos ya tenían una utilización con finalidades energéticas. El aceite de ballena, el aceite
los distintos mamíferos acuáticos, era utilizada como fuente de energía, en general para iluminar las ciudades europeas, las ciudades británicas. Entonces, la utilización del aceite, la utilización de la lana, etcétera, los recursos más preciados en esa época, viene ahora asociado con la utilización de otros recursos de valor estratégico. Lo que les quería decir en definitiva es que ahí tenemos nosotros que visualizar que el riesgo de que las tensiones se trasladen hacia el Atlántico Sur está latente. Y nuestra lucha no tiene que ser solamente la lucha pensada en términos de recuperar esos territorios, esas islas, sino pensar en esta situación desde una perspectiva geopolítica. La recuperación de Malvinas, de Georgias del Sur, de Sandwich del Sur, tiene que ver con el objetivo no solo de la Argentina, y de los países latinoamericanos y caribeños, también de los países africanos, de que no se trasladen las tensiones internacionales hacia el Atlántico Sur, y que esa posición estratégica que tienen los países americanos y africanos sobre el sur, sobre el Atlántico Sur, esté bajo el control, bajo el dominio de un país que es el legítimo, además, titular de los derechos sobre esos territorios. Hablamos, por lo tanto, de una perspectiva de una Argentina que da una lucha, que es una lucha sin lugar a dudas nacional, en función de un objetivo nacional, pero que al mismo tiempo es una lucha que contribuye a la lucha que deben sostener los países, especialmente de América del Sur, en función de preservar a esta parte del mundo como una zona de paz. Esto también conviene decirlo porque a veces no lo valoramos. Los latinoamericanos y caribeños tenemos muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Ustedes lo saben, no se lo voy a explicar yo. Problemas económicos, sociales, problemas de seguridad, etc. Si hay un problema que no tenemos, es la guerra entre países vecinos. Miren hoy lo que está pasando en Europa. No es solamente, además sería una infantilidad pensar que este es un problema entre Rusia y Ucrania. Todos sabemos que esto responde a una realidad mucho más compleja, ¿no? Están los países de la OTAN, está la Unión Europea, está Estados Unidos, está en el trasfondo China también, están los países aliados de Rusia y de China, en un juego geopolítico bastante complejo y delicado. Miren lo que pasa en Medio Oriente, además desde cuándo, ¿no? Un conflicto palestino-israelí. Miren lo que pasa en áreas de África, donde las tensiones no solamente son internas de los estados, sino también fuertes tensiones entre distintos estados. El caso de Libia, lo que hemos visto sobre Irak, lo que hemos visto sobre Libia, las tensiones que han en Siria, tensiones más que tensiones, guerra en Siria, con la intervención de protagonistas internacionales también, Estados Unidos, Rusia. Bueno, un mundo en donde los problemas se agravan con las guerras. Bueno, América Latina y Caribe tiene una situación privilegiada en relación a estas situaciones que la hemos logrado construir los propios latinoamericanos y caribeños, que hemos decidido resolver los problemas no a los tiros y a los bombazos, sino con acuerdos regionales, apostando a la integración, reconociéndonos hermanos. Esto es sumamente importante valorarlo y hay que cuidarlo. Y hablar de Malvinas es hablar también de cuidar nuestra posición de paz en la región. Tengan en cuenta que Naciones Unidas declaró al Atlántico Sur por una resolución de la Asamblea General como zona de paz
y libre de armamentos nucleares. Y los países de la región, tanto sudamericanos como africanos, han coincidido en que esa zona de paz y de cooperación hay que preservarla. Por lo tanto, hay un mecanismo que integra a 3 países sudamericanos, que son Argentina, Uruguay y Brasil, que tienen costas sobre el Atlántico Sur, y a más de 15 países, creo que son 18 países africanos que tienen costas sobre el Atlántico Sur, un mecanismo internacional, un espacio, un foro, en donde la preocupación es por mantener la paz en nuestra región. Mientras los británicos estén ocupando Malvinas, hay un desafío común para todos los países que tenemos costas sobre el Atlántico Sur, para todos los países latinoamericanos y caribeños también. No pensemos que la presencia británica en Malvinas solamente afecta a la Argentina. Por eso el Mercosur, la UNASUR, la CELAC se han manifestado preocupadas por la situación de militarización de Malvinas. Tengan en cuenta que, miren, les doy un solo número. No, les voy a dar 2 números. Voy a empezar por el más reciente, por el actual. En Malvinas hay poco más de 3.000 habitantes. Poco más de 3.000 habitantes civiles que habitan las Islas Malvinas. Para una población de poco más de 3.000 habitantes, hay más de 1.500 efectivos militares que transitoriamente están en Malvinas. No son habitantes permanentes. O sea, imagínense esa proporción. No existen otros lugares del mundo con una densidad de población militar tan alta en relación con la población civil. Eso es militarización. No les voy a dar el detalle de armamentos. Solamente les digo que recientemente el moderno sistema de artillería antiaérea que tenía, moderno en comparación al nuestro, que tenía el Reino Unido, ya tiene sus décadas, pero que eran los misiles Rapier, sistema Rapier, ha sido modificado por el de ultísima generación, que es el Sky Sabre, para dar una referencia de armamentismo. Pero además, si hablamos de militarización, y esto sirve para destruir algunos mitos que circulan por allí, nos enteramos este año que durante la Guerra de Malvinas, el Reino Unido, yo les dije, potencia armamentista, potencia nuclear, introdujo 31 bombas nucleares en la Guerra de Malvinas. Hay algunos que todavía dicen que estuvimos a horas de ganar la Guerra de Malvinas, que era cuestión de resistir un poco más. 31 bombas nucleares tenían allí, que las podrían haber dispuesto no solamente en la guerra antisubmarina, sino que eran bombas nucleares, armamento nuclear que se podía utilizar desde aeronaves también, helicópteros y aviones. Entonces, esto da cuenta de la gravedad que tiene, porque el Reino Unido introdujo armas nucleares en Malvinas durante la Guerra de Malvinas y ahora sabemos desde este año cuál fue la cantidad que introdujo. Ahora, no sabemos qué hicieron con ese armamento nuclear, con lo cual la amenaza se traslada hasta el día de hoy. No podemos, así como no podemos decir que en Malvinas hay categóricamente armas nucleares, tampoco podemos afirmar que no las hay. ¿Está? Bueno, con esto espero haberles dado un panorama geopolítico. Ahí, en ese escenario, se presenta nuestro desafío de recuperación del ejercicio de soberanía sobre Malvinas. Ahora, segunda cuestión, ¿qué es Malvinas para los argentinos hoy? Cada uno puede tener su definición. Yo voy a tratar de transmitirle la que sostenemos desde el gobierno argentino, desde el Estado argentino. Malvinas es, en primer lugar, una política de Estado. La política de Estado, ustedes bien saben, decimos que es política de Estado, aquellas políticas que son muy importantes para un país o para una provincia o para un municipio, en las cuales hay un consenso generalizado en la sociedad que se expresa políticamente a través de los representantes de la sociedad, representantes políticos,
y que generalmente tiene algún grado de institucionalidad, con una ley, por ejemplo, algo que hace que esa política tienda a perdurar en el tiempo. Te doy un ejemplo. En mi provincia se decía que era una política de Estado años atrás, la política de seguridad. ¿Por qué? Porque en la sociedad había surgido una inquietud respecto de las situaciones de inseguridad, el conjunto de la sociedad había planteado sus posiciones, la dirigencia política generó acuerdos, y a partir de esos acuerdos se logró llegar a una situación de sanción de una ley que estableció que eso que se había acordado se iba a implementar de determinada manera a través de una ley de seguridad pública. Les doy un ejemplo de política de Estado. Bueno, Malvinas es una política de Estado porque contiene esas mismas condiciones. En primer lugar, hay un consenso social. Cuando decimos los argentinos, las Malvinas son argentinas y hay que recuperarlas. Hay un consenso social. En segundo lugar, ese consenso social lo tomaron los gobiernos. Durante 189 años nuestra diplomacia reclamó por la soberanía de Malvinas, reclamó al Reino Unido, no porque se le ocurrió a los diplomáticos, sino porque había un consenso en la sociedad que lo asumían como propio los gobiernos. 189 años de reclamo continuo. Pero además, desde el año 1994, la propia Constitución establece 4 cosas básicamente. Primero, que las Malvinas son argentinas. Segundo, que es un objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre esos territorios. Tercero, que ese objetivo de recuperación de los territorios tiene que ser de acuerdo al derecho internacional. Y cuarto, que hay que respetar el modo de vida de los habitantes de las Islas Malvinas. Esto no significa reconocerles un derecho a que ellos digan si las islas son argentinas o son británicas, pero sí reconocerles como habitantes del territorio nacional que tienen derechos civiles, sociales e incluso políticos. Si han nacido en las Islas Malvinas, con solamente tramitar el DNI, pueden votar y pueden ser votados. Esto es lo que dice la Constitución Nacional en la disposición transitoria primera. Disposición transitoria es un artículo de la Constitución, es muy importante que lo conozcamos. Por eso es una política de Estado. ¿Por qué? Porque hay consenso en la sociedad de que esto es algo que nos convoca a todos. Que todos decimos las Malvinas son argentinas. En segundo lugar, porque la política ha generado acuerdos para que gobierno tras gobierno esto se respete, y en tercer lugar porque está institucionalizado en la propia Constitución. Entonces, Malvinas en primer lugar es una política de Estado. En segundo lugar, es una prioridad de la política exterior. Mientras nosotros tengamos una parte del territorio nacional ocupado por una potencia extranjera que amenaza la seguridad de nuestro pueblo, no puede ser de otra manera. Malvinas es una prioridad de la política exterior. Esto significa que dentro de las políticas que lleva adelante la Cancillería y el gobierno todo, debe tener un lugar destacadísimo, principalísimo, la cuestión Malvinas, resolver este tema de soberanía. En tercer lugar, Malvinas es una causa nacional. Yo les voy a dar un mero ejemplo de por qué es una causa nacional. Basta recorrer cualquier lugar de la Argentina, desde Buenos Aires hasta las bases antárticas, desde el norte argentino hasta Ushuaia, para visibilizar, para descubrir que hay una visibilización de nuestra adhesión a esta causa nacional. Clubes con el nombre Malvinas Argentinas, estadios, calles, monumentos, reconocimiento a nuestros caídos, reconocimiento a nuestros veteranos. Malvinas está, yo por ahí he hablado con algunos extranjeros que nos visitan y se sorprenden mucho, ¿no? Algunos lo he llevado a mi provincia. Acá está el estadio mundialista, se llama Malvinas Argentinas. Esta es la Plaza Héroes de Malvinas en el barrio. Allá tenemos el Centro de Veteranos de Guerra.
en las escuelas, la aparición, los murales, bueno, están muy visibilizada esta adhesión a nuestra reivindicación de soberanía sobre Malvinas en todos lados. Está en nuestros programas educativos, quizás no tanto como debería estar, pero está en nuestros programas educativos. Hoy, por ejemplo, se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Hacienda, por unanimidad, el dictamen a un proyecto de ley que establece como formación obligatoria, capacitación obligatoria para todos los funcionarios públicos la cuestión Malvinas. Una especie de ley Micaela relacionada con Malvinas. Una iniciativa de la compañera senadora Duré, que fue avalada además por el Consejo Nacional Malvinas. Entonces, Malvinas está en nuestro ADN y también está muy presente en los países hermanos, países vecinos, países de nuestra región. Yo he estado recientemente en la inauguración de la plaza del Parque Islas Malvinas en la ciudad de Lima, un municipio que se llama Ate. Estuve con el embajador Enrique Vaca Narvaja en Perú. He estado más recientemente con Ariel Basteiro, que es nuestro embajador en Bolivia, en un acto donde colocamos una placa en una jardinera, le llaman ellos, es como un bulevar dedicado a Malvinas. En Paraguay ya estaba nuestro embajador Pepo gestionando también la presencia de Malvinas en un lugar público. Estuve en la inauguración en una escuela de un mural sobre Malvinas en la ciudad de Asunción. En nuestra región aparecen múltiples ámbitos donde está Malvinas. Por eso es una causa nacional, nos moviliza como pueblo, nos convoca como pueblo. Es sumamente importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Entonces, Malvinas es una política de Estado, Malvinas es una prioridad de la política exterior y Malvinas es una causa nacional. Ahora, yo les dije que el objetivo que plantea nuestra política de Estado es el objetivo de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas. Así lo dice la Constitución. Ahora, ¿eso es posible? Quiero terminar con algunas reflexiones al respecto. Porque saben que, si bien todos somos malvineros, algunos más, otros no tanto, pero todos somos malvineros en Argentina, la gran mayoría del pueblo argentino se manifiesta así. Yo percibo que hay como un cierto descreimiento de que esto lo podamos conseguir. Y yo quiero terminar con algunas reflexiones de por qué creo que sí lo podemos conseguir y lo vamos a conseguir. Si nosotros queremos recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas, primero tenemos que saber que la resolución 2065 del Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas ya dispuso que hay una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, una disputa por la cual nosotros buscamos recuperar el ejercicio de soberanía sobre esos territorios. Y que las partes la Argentina y el Reino Unido tienen que buscar mecanismos para resolver el problema de soberanía, la disputa de soberanía que existe. Esto lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas. Pero es muy importante que sepamos que entre 1965 y 1982, en distintas ocasiones existieron negociaciones entre el Reino Unido y la República Argentina, en donde, en todos los casos, lo que se discutía era cómo, de qué manera, cuándo el Reino Unido le iba a devolver las islas a la Argentina. Esto era lo que se discutía allí. Entre 1965 y 1982, hasta poco antes de la Guerra de Malvinas, existieron negociaciones. Algunas que nos acercaron muy concretamente a la posibilidad de recuperar ese ejercicio pleno de soberanía. Son negociaciones donde uno no es que uno va y dice, bueno, señores isleños, go home, vuelvan al Reino Unido, vuelvan a Gran Bretaña. No es así. Lo que se establece son los modos y los tiempos en los cuales se va a producir la plenitud del ejercicio de soberanía sobre esos territorios.
Les voy a mencionar, la verdad que es muy interesante visibilizar todos los procesos. Fueron 4 instancias donde la Argentina avanzó mucho en relación con esto, en distintos gobiernos, en distintas circunstancias. Uno de los que, en los que más se avanzó fue en el tercer gobierno del presidente Perón, 1974. Allí se estuvo muy cerca, muy cerca de poder concretar un acuerdo por el cual en determinadas condiciones y después de cierto tiempo la Argentina adquiría la plenitud de los derechos soberanos del ejercicio de los derechos soberanos sobre Malvinas. Ahora bien, para abreviar, y sabiendo que existe este antecedente, que existieron negociaciones, y sabiendo que hace 4 décadas, con el pretexto del resultado de la guerra, el Reino Unido elude sentarse en la mesa de negociaciones, tenemos que pensar cómo hacemos para llegar a ese punto, que vuelvan a haber negociaciones y que nosotros podamos hacer valer nuestros derechos. Porque, miren, hay algo sobre lo que no tenemos que tener ninguna duda, que es la fortaleza de los derechos argentinos. Nosotros tenemos títulos geográficos, títulos que tienen que ver con la posición geográfica, la cercanía de las islas con el territorio continental argentino, la plataforma continental, las similitudes en los relieves, en la flora, en la fauna, etc. Pero sobre todo tenemos títulos históricos y títulos jurídicos. No voy a poner énfasis en esto ahora, pero es muy sólida la posición argentina. Ante la falta de argumentos, ante la falta de razones, el Reino Unido, ¿qué hace? Trata de profundizar su ocupación por los hechos, por la fuerza. Cuando uno tiene los títulos, no apela a ese tipo de mecanismos, ¿no? Que son los el poder de facto. La Argentina tiene derechos y eso es indudable. Y la Argentina, sobre todo, ha sostenido una posición muy sólida de continuidad en el tiempo y eso es indudable. Ahora bien, ¿cómo hacemos para acercarnos nuevamente a un proceso de resolución pacífica y negociada de esta cuestión que está pendiente con el Reino Unido de Gran Bretaña? Yo creo que tenemos que trabajar sobre 4 condiciones. La primera condición que tenemos que sostener, crear, sostener y consolidar en el tiempo es la de la persistencia en la reivindicación de soberanía y en el reclamo al Reino Unido. Esto es fundamental. Persistencia. No puede ser que un gobierno reclame y otro gobierno al que le sigue no reclame. No puede ser que tengamos discontinuidades en eso. Los papelitos diplomáticos en todos los gobiernos han preservado la soberanía. Ahora, la intensidad de la reivindicación, la intensidad del reclamo es fundamental, sobre todo porque enfrente ante nuestra persistencia hay una actitud y una posición de reticencia, de negativa por parte de Gran Bretaña. Es fundamental la persistencia. El otro día un expresidente panameño, ellos consiguieron recuperar el canal de Panamá que estaba en poder de Estados Unidos. Él nos decía, la diplomacia argentina tiene que ser como un gong que esté golpeando siempre, permanentemente hasta que se logre el objetivo y tiene que molestar a quien tenga que molestar. Eso es persistencia. En segundo lugar, la Argentina tiene que cumplir una condición de credibilidad. Nadie nos va a creer que vamos en serio por la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas si no hacemos valer nuestros derechos soberanos allí donde no tenemos controversia con el Reino Unido. El mar argentino, la plataforma continental argentina, la Antártida argentina, el territorio continental argentino, tienen que ser lugares de pleno ejercicio de soberanía en Argentina. Esto es muy importante, es fundamental. Es una condición, como les decía, de credibilidad, de verosimilitud. Nadie nos va a creer que nosotros queremos recuperar las Malvinas si no hacemos control de la pesca ilegal, si no tenemos presencia efectiva de nuestras Fuerzas Armadas
en el mar argentino y en el territorio continental argentino. Si no sostenemos nuestros títulos de soberanía sobre la Antártida con una presencia efectiva en la Antártida. Entonces los argentinos y argentinas tenemos que estar muy convencidos de que las acciones soberanas no son las que vamos a hacer cuando recuperemos las Malvinas. Las acciones soberanas las tenemos que hacer desde ahora. Entonces yo les doy un par de ejemplos, algunos ejemplos sobre situaciones donde nosotros estamos ejerciendo soberanía. Hoy se hace efectivo el control de mar en la zona económica exclusiva argentina. Tenemos una situación excepcional en aquel área que está ocupada por los británicos, donde lamentablemente no podemos hacer el control sin incurrir en una situación de un incidente militar y diplomático. Pero hoy, en la zona económica exclusiva, no hay pesca ilegal. Y si hay algún intento de pesca ilegal, la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina actúan inmediatamente. Hay control satelital respecto de las actividades ilegales que puedan hacer pesqueros en el área. Es un paso muy importante. Hoy la Argentina cuenta con una decisión política de avanzar desde el Ministerio de Defensa en la construcción de la base naval integrada, la modernización de la base naval integrada en Ushuaia, que entre otras cosas es fundamental para las campañas antárticas y para las operaciones marítimas en el litoral marítimo argentino. Hoy la Argentina ha tomado la decisión de vincular la Isla Grande de Tierra del Fuego con Santa Cruz, en función de facilitar un vínculo directo sin que tengamos que tener como única opción el paso por Chile, el paso integrado por Chile, que vincula Santa Cruz con Tierra del Fuego, pasando por territorio chileno. Para eso la ADE ha empezado a prestar un servicio aéreo que vincula las ciudades fueguinas con Santa Cruz, con Río Gallegos, que es sumamente importante. Y se han ido dando pasos también en el estudio del paso por aguas argentinas, es decir, una vinculación marítima, con embarcaciones navales entre Río Grande, las proximidades de Río Grande con las proximidades de Río Gallegos. Un paso muy muy importante. Eso es ejercer de soberanía. Se instaló hace poquito un radar para el control aéreo en Río Grande. Nuestra Secretaría ha creado la subsede de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en Ushuaia. Allá van nuestros diplomáticos a trabajar, nuestro personal va a trabajar allí. Es decir, son decisiones que demuestran que tenemos un compromiso con cuidar lo nuestro. Eso es muy importante para que seamos creíbles en nuestro reclamo de soberanía sobre Malvinas, nuestro reclamo de que nos devuelvan lo que nos pertenece. Entonces, yo les decía, recapitulando, en primer lugar, hay que persistir en el reclamo. En segundo lugar, tenemos que hacer un ejercicio pleno de soberanía en los espacios que no tenemos disputados con el Reino Unido. En tercer lugar, hay que seguir sumando apoyos internacionales. Esto no es una cuestión de romanticismo de la patria grande, de apoyos declamativos, como muchas veces dicen algunos sectores de la oposición, de los países latinoamericanos y caribeños, de los países que sostienen prácticas contrarias al colonialismo. Esto tiene que ver con un imperativo de lucha por la vigencia del derecho internacional. El Reino Unido, Gran Bretaña, viola sistemáticamente desde hace 189 años, el derecho internacional. De aquella época y el de esta época, violando la integridad territorial argentina, no reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo argentino, que fue despojado, que fue desplazado, que fue desalojado de esas islas por una fuerza militar, y que hoy dice categóricamente este pueblo argentino que esas islas son argentinas. El Reino Unido viola el derecho internacional cuando autoriza pesca de recursos pesqueros que son argentinos,
cuando realiza un proceso de militarización, como antes describí, cuando intenta extraer el petróleo argentino de Malvinas. Entonces, nosotros lo que hacemos es hermanarnos no solamente con los pueblos que luchan en contra del colonialismo, con los pueblos que estamos hermanados en nuestra patria grande, sino también con todos aquellos países que abogan por el respeto del derecho internacional, una cuestión tan básica, de la cual se sustraen potencias mundiales como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aprovechando su posicionamiento de gran potencia nuclear y de gran potencia con asiento en el Consejo de Seguridad, aprovechando un posicionamiento que hace que aplique doble vara, ¿no? Exigiendo una cosa en Ucrania, el respeto del derecho de la integridad territorial de Ucrania, mientras viola, vulnera sistemáticamente desde hace 189 años la integridad territorial de la Argentina. Entonces, esta tercera condición, la de seguir sumando apoyos, resulta fundamental. Fundamental. No hay que subestimarla. No son meras declaraciones, son apoyos internacionales en función de la posición argentina. Y por último, la cuarta condición, fíjense, las tres primeras dependen de nosotros. Conseguir apoyos internacionales depende de nosotros. Insistir, persistir, depende de nosotros. Ejercer soberanía depende de nosotros. Pero hay una cuarta condición que no depende de nosotros solamente, sino que está marcada por el escenario internacional. Y tiene que ver con aprovechar las oportunidades que brinda el escenario internacional. Los países que han logrado despojarse de los dominios coloniales han sido los países que aprovecharon las circunstancias que brindaba, las oportunidades que brindaba el escenario internacional. Los países que han logrado la descolonización aprovecharon las circunstancias. Los países que han logrado recuperar territorios que les fueron usurpados aprovecharon las circunstancias internacionales. Y les voy a dar algunos ejemplos. Se hubiera producido, como la conocemos, a la Revolución de Mayo y el proceso de la independencia en el Congreso de Tucumán, si en Europa no hubiera habido un señor que se llamaba Napoleón, que generó todo un revuelo europeo que puso en jaque a la monarquía española y a otras monarquías, y que entró en un conflicto con Gran Bretaña, y que si no hubiera ocurrido que Gran Bretaña buscó, tras la derrota de Napoleón, socavar el poderío español con el surgimiento de nuevas naciones en América Latina, bastaba con que los revolucionarios argentinos y argentinas plantearan sus revoluciones, ¿no? Había condiciones internacionales que hicieron viable que esa lucha triunfara. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ese no lo tenemos en cuenta. Seguramente ese fuerte espíritu revolucionario a lo mejor no hubiera triunfado en ese momento, pero la lucha hubiera buscado otras oportunidades internacionales para lograr el objetivo. Los países africanos, por ejemplo, así como les decía recién, disculpen, vuelvo al proceso revolucionario en América Latina. Así como los países, así como la Argentina nació en ese proceso que aprovechó condiciones internacionales, los países latinoamericanos y caribeños surgieron la gran mayoría en ese mismo proceso que se dio en el siglo XIX. Condiciones internacionales y lucha revolucionaria, lucha contra el colonialismo español, o contra el colonialismo portugués más tarde en Brasil. Los países africanos hubieran surgido como estados independientes si no hubiera habido un proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial, mayoritariamente, algunos surgieron antes, pero la mayoría hubieran dejado de ser protectorados como eran, colonias como eran, si no hubieran quedado exhaustas económica, institucional, financieramente, las potencias europeas que habían padecido 2 guerras mundiales. Nadie se desprende tan fácilmente de
Sudáfrica o de la India o de el Congo, si no existen circunstancias internacionales. Entonces, ahí vemos, la lucha contra el colonialismo es una lucha que enraiza en el pueblo, pero es una lucha que triunfa cuando se conjuga esa lucha con condiciones internacionales que lo permiten. Y otro tanto ha pasado con países que tuvieron sus territorios usurpados. Yo les mencioné hace un ratito Panamá. Resultaría impensable que un pequeño estado como Panamá se pudiera imponer en negociaciones a la principal potencia mundial, sí, ahora sí, si no hubiera sido por el hecho de que existiera un cambio de enfoque en el gobierno estadounidense que se dio durante el gobierno de Carter. Si no hubiera habido un planteo de la necesidad de un relacionamiento distinto de Estados Unidos respecto de América Latina, como ocurrió durante ese gobierno. O el caso de Hong Kong respecto de China, China respecto de Hong Kong. Si no se hubiera producido un cambio de las relaciones entre China y los países occidentales, que vieron en China un gran mercado, y para eso había que resolver algunos de los temas que estaban pendientes, como era la presencia de un régimen colonial en Hong Kong. Entonces, las condiciones internacionales son vitales para la resolución de estos casos, y hay que estar preparados. Ahí están las tres primeras condiciones que yo les decía, que estar preparados para aprovechar las ocasiones cuando sean. Uno a lo mejor las está viviendo las oportunidades y a lo mejor no se da cuenta. Entonces hay que estar alertas a aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, el Brexit es una oportunidad, lo hemos dicho. Bueno, hay que trabajar sobre eso. No es solo se desvincula el Reino Unido de Europa y se resolvió el problema. No. Hay que buscar, aprovechar las oportunidades que abre el Brexit. Hoy el Reino Unido no tiene los acuerdos que tenía comerciales, económicos y políticos con los países europeos como los tenía antes. Ahí hay mucho terreno para ganar de Argentina sobre apoyos europeos. O lo que está pasando en Ucrania puede ser, lamentablemente, con los enormes daños que está produciendo esa guerra, pero puede ofrecer oportunidades la guerra de Ucrania para nosotros, por ejemplo, por la revalorización del principio de integridad territorial. Yo nunca había escuchado hablar tanto de integridad territorial como en este contexto, ha ocurrido en este contexto de la guerra en Ucrania. Así que aprovechar las condiciones implica estar atentos, alertas a al surgimiento de estas oportunidades. Y esto es lo que buscamos hacer desde nuestro rol en la Cancillería. Esto es lo que tienen que buscar hacer nuestros gobiernos, esto es lo que tiene que buscar hacer la Argentina con continuidad en el tiempo. Gobierna quien gobierne. Yo por supuesto que espero que sea a partir de nuestros gobiernos que, miren, esto no es jactancia, basta constatarlo. Hay muchos gobiernos de distintos signos políticos que han tenido fuertes compromisos con la soberanía nacional, pero pocos cuesta encontrar alguno que más que el compromiso que ha expresado el peronismo, las fuerzas populares en la Argentina. Entonces, también es importante que cuando nosotros nos paramos frente a lo que viene, sepamos que profundizar este proceso implica también no solamente lograr consensos entre los distintos partidos políticos, acuerdos en el Congreso, etcétera, sino también la posibilidad de que el Frente de Todos, que el peronismo siga gobernando la Argentina. Por eso es en buena medida urgente y dramático que reaccionemos frente a esta avanzada de las derechas que intentan volver atrás, también en relación con la cuestión Malvinas. Yo termino diciéndoles que este año planteamos un lema: Malvinas nos une. Malvinas nos une, porque es una causa nacional, Malvinas. Con ese espíritu es que tenemos que buscar reafirmar nuestro compromiso con la soberanía. Pasado mañana no, el viernes, es el día de la reafirmación, de los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas. Hagamos de ese día una oportunidad para volver a comprometernos con lograr el objetivo que marca nuestra política de Estado: recuperar
el ejercicio pleno de soberanía sobre esos territorios nacionales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hay algo que alguien que sabía de política y de política internacional denominaba unidad de concepción, porque la mayoría de las preguntas que hicieron las respondiste en esta última parte de la exposición, como cuál es la situación del reclamo soberanía en Malvinas, qué pasa con la cuestión geopolítica, con la Patagonia ocupada por Lewis, el ejército chileno, las bases. Pero hay algunas que habría que, te voy a hacer dos, de todas las que tenía, y contestaste casi todas. Hay dos que quedaron, que pueden ser una, es cuáles fueron, porque si bien es constitucional, digo, no todos actuamos igual ante la Constitución. Entonces, por esto mismo, ¿cuáles fueron los retrocesos del periodo del gobierno macrista sobre la causa Malvinas? Bien, ¿cuántas horas tenemos para responder cortito? Bueno, miren, compañeros, con toda franqueza, durante el 2015 y diciembre del 2015 y diciembre del 2019 yo tuve mi segundo mandato como diputado nacional y había sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y en ese periodo fui vicepresidente, es decir, por la oposición, y ahí fue cuando apareció todo esto de Forador y Duncan y toda la política que vimos, política de entrega, no solo en relación con Malvinas, y lo denunciamos y lo seguimos diciendo. Los retrocesos fueron enormes. El más grande fue esta formulación que quedó expresa en ese comunicado conjunto que se conoce como Forador y Duncan, donde se expresó, se escribió, se acordó remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas. Esto básicamente significaba dejar sin efecto las leyes de protección de nuestros recursos marítimos, del recurso pesquero, del recurso hidrocarburífero. Apuntaban a eso, está clarísimo. Ahora, miren, si hay algo que ha salvado a la Argentina ha sido el pueblo, la reacción popular. Esto produjo una reacción popular, un rechazo, que se manifestó a través de quienes éramos legisladores en ese momento. Fue un momento histórico. Y si no lograron avanzar en esto de remover los obstáculos para favorecer al dominio británico sobre las islas, fue porque hubo un pueblo que a través de sus representantes se manifestó y puso freno a esto. Y creo que ha sido muy, muy importante el hecho que se hiciera. Nuestra gestión ha desandado esos avances que hizo el macrismo en contra del interés nacional y en favor de los intereses británicos. Creo que eso ha sido un logro que no es de los legisladores, quienes nos tocó ser legisladores en aquel momento, sino que ha sido un logro del pueblo argentino. Siempre cuando viene el proceso de desmalvinización, aparece el pueblo malvinizando. Esto es fabuloso. Esto es fabuloso y esto hay que cuidarlo. Esto implica una militancia malvinera que no tiene bandería política, porque en esto nos encontramos hombres y mujeres de distintas perspectivas ideológicas. Pero ese sentimiento de que defender nuestros derechos sobre Malvinas es defender la soberanía nacional tiene que seguir estando muy vigente, muy enraizado en el pueblo argentino. Así que creo que lo maravilloso es que volvimos a la política de Estado. Volvimos a considerar que Malvinas es una prioridad de la política exterior y volvimos a asumir a Malvinas como una causa nacional. Bueno, Guillermo, la verdad que te agradezco mucho. Un fuerte aplauso por esta brillante exposición. Con todos los temas. No podemos sacarle más jugo, así que muchísimas gracias. ¡Malvinas Argentina! Recordad que contestamos por mail el resto de las preguntas. Eso para los que no, bueno, que hacen por Zoom, todas las demás preguntas se van a contestar por mail. Muchas de ellas están contestadas en la última parte tal cual lo dije porque es así. Bueno, nada.
Muy bueno, Guillermo, como siempre. Lo que vamos a pedirle ahora que baje ahí, hacemos una foto grupal con todos, una foto de familia, que somos todos compañeras y compañeros. Los esperamos el próximo martes a las 18 horas. Seguimos tratando el tema del Poder Judicial. Gracias.